Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por Radio Pío 12 de Oruro, por FM 99.7 y a través de sus plataformas virtuales. Hoy queremos poner el foco en las instituciones que se encargan o deberían encargarse de proteger nuestro medio ambiente. Estamos hablando del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y también del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, que han estado envueltos en una serie de hechos que tienen que ver con denuncias de corrupción, de abuso de poder y de abandono de los defensores ambientales. Y además tengo que comentarles, amigas y amigos, que acaba de salir el reporte 2024 del Observatorio de Escazú, que dice que los casos de vulneraciones a los derechos ambientales se han duplicado en el último año. Para hablar de estos temas tenemos invitados en la plataforma virtual, pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante para que nos presente el resumen de noticias de esta semana. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Antes de arrancar con este resumen informativo, quiero recordarles que este medio de comunicación se enmarca en 3 ejes fundamentales: democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos. Ahora sí, arranquemos con el noticiero. Vulneración de derechos. En 2024, los casos de vulneración de derechos ambientales en Bolivia aumentaron más del 100%, de 582 en 2023 a 1007, según el Observatorio del Acuerdo de Escazú. Sin embargo, el total de derechos vulnerados llegó a 16.044, principalmente por incendios forestales y minería, afectando el derecho a un medio ambiente sano, a la justicia, a la información y a la participación pública. Demanda de guardaparques. Guardaparques de diversas áreas protegidas de Bolivia llegaron a la ciudad de La Paz para reunirse con el nuevo ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz. En el encuentro solicitaron el cumplimiento de la Resolución Ministerial 217, que establece la creación de 230 ítems para regularizar la situación de los guardaparques eventuales. También demandaron mejores condiciones de trabajo, el respeto a sus beneficios sociales y la recomposición institucional del CERNAP. Además, abordaron el despido de 8 guardaparques y el avance de la minería ilegal en parques como Madidi, San Matías y Sajama, entre otros. Preocupación por contratos de litio. Diversas instituciones expresaron su preocupación por los contratos de YLB con Uranium One Group y Hong Kong CBC, que aún deben ser aprobados por la Cámara de Diputados. Fundaciones como Jubileo, Milenio y Solón, junto al CEDIP y el Club de Ginebra, advierten que las empresas no tienen experiencia en la extracción directa de litio y que las condiciones técnicas y financieras favorecen a estas firmas en perjuicio del país. Además, señalan que los contratos son incompletos y presentan riesgos económicos, sociales y ambientales. Inundación en Tipuani. Desde hace más de un mes, el municipio de Tipuani del departamento de La Paz enfrenta una inundación causada por lagunas abandonadas por los mineros, que, con las lluvias y el desborde del río, filtran agua hacia las zonas urbanas, mezclándose con aguas servidas. Más de 150 viviendas están afectadas y, aunque se drene el agua, muchas quedarán inutilizables, denuncian los comunarios. Cambio climático. La artesana Dina Vaca Candia, de la zona Alto Isoso, en la provincia cordillera de Santa Cruz, recuerda con nostalgia los días en que su comunidad podía cultivar algodón nativo para elaborar sus tejidos. Una actividad que ahora se ve imposibilitada debido al cambio climático. Para las mujeres de su pueblo, tejer no es solo una actividad económica, sino también una forma de preservar su identidad y transmitir su historia. Sin embargo, las prolongadas sequías les han arrebatado esta posibilidad, obligándolas a tejer con lana sintética, la cual obtienen a precios elevados. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En X nos encuentran como Sumando Voces Bo, en Facebook como Sumando Voces Bolivia y en TikTok como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary.
Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible, que son los tres ejes bajo los que trabajamos para la sociedad civil. Queremos darle la bienvenida en primera instancia a Daniela Justiniano. Ella es cofundadora de Alas Chiquitanas Voluntarios y tenemos que contarles que en diciembre ella ha sido nombrada el personaje del año del periódico El Deber por su apoyo incansable a la labor de los guardaparques y los defensores de la naturaleza. Adelante, Daniela. ¿Cómo estás, Mary? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por tocar este tema tan importante en estos momentos para el país y para las áreas protegidas. Muy bien, también hemos invitado a Jenny Gruenberger. Ella es coordinadora del Observatorio Escazú, pero además es la asesora estratégica del IDEMA. Está tratando de conectarse en este momento, así es que en unos minutos la vamos a tener aquí en el programa. Y también está invitado y aceptado nuestra invitación el presidente de los guardaparques de Bolivia, Marcos Usquiano. Sin embargo, se le ha presentado una reunión de último minuto y veremos si es que se puede conectar más adelante. ¿Qué sucede? Que muchos guardaparques llegaron a La Paz en la víspera para reunirse con el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz. Tuvieron esa reunión ayer, pero hoy otras instituciones los llamaron para reunirse con ellos. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, y es ahí donde están en este momento los guardaparques, y por eso no podemos tener a Marcos en este momento. Esperamos que se conecte más adelante. Bueno, ya está Jenny Gruenberger con nosotros. Jenny, bienvenida al programa. No sé si es que podemos escucharte y verte ahora. Adelante. Miren, ahí ya la estamos viendo. Sí, adelante, Jenny. Ya te Muy buenos presentamos, ya días. dijimos quién eres. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un gusto y bueno, acá estoy para lo que me necesiten. Perfecto, Jenny, también está con nosotros Daniela Justiniano. Ella es fundadora de Alas Chiquitanas Voluntarios, que ha estado apoyando a los guardaparques durante los incendios del año pasado y bueno, ya lleva varios años en esta labor. Quiero mostrarles a ambas unas láminas que nos resumen la situación de la institucionalidad o la falta de institucionalidad en el sector del medio ambiente, pero también vamos a mostrar las láminas del Observatorio de Escazú, que nos muestra cómo han crecido las vulneraciones a los derechos ambientales durante el último año. Empezamos por estas que dicen 2 ministros de medio ambiente cayeron por corrupción. Estamos hablando de Juan Santos Cruz, posesionado en noviembre de 2020, justo cuando empezaba el gobierno de Luis Arce. Renunció en mayo de 2023 acusado de haber recibido millonarias coimas. Está preso acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. Otro ministro también de Medio Ambiente y Aguas, Alan Lisperger, ha sido posesionado en marzo de 2024 y ha sido destituido ahora en enero de 2025, acusado de tener 9 bienes inmuebles y de recibir depósitos de funcionarios públicos. Sus bienes no concuerdan con sus ingresos y por eso ahora está enfrentando un caso ante la Fiscalía. Veamos qué pasa con el CERNAP. 2 directores del CERNAP fueron destituidos por acusaciones de abuso de poder. Teodoro Mamani fue posesionado en noviembre de 2020, pero ha sido destituido en julio de 2023 luego de que se conociera que acosó y embarazó a una de sus funcionarias. ¿Qué pasó con Johnson Jiménez? Él fue posesionado en agosto de 2023 y fue destituido del cargo ahora en enero de 2025, acusado de usar los bienes del Estado para fines personales. Concretamente, usaba vehículos a su personal para organizar alguna fiesta de su pueblo, para recurrir a lenocinios. Esa es la denuncia que presentaron los trabajadores o ex trabajadores del CERNAP. Sigamos, por favor. También, ¿qué pasa con los defensores del medio ambiente? Pues les comentaba que ayer ellos estuvieron aquí en La Paz y esa foto fue tomada ahí en la Plaza Murillo, un poco antes de reunirse con el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, a quien le llevaron sus demandas. Veamos cuáles son esas demandas que llevaron los guardaparques. Ítems para los guardaparques eventuales, más de 200 ítems. Recursos logísticos, que incluye ropa de trabajo, refacción de los campamentos, gasolina, vehículos para cumplir con su labor. Libertad de expresión para informar de lo que sucede en las áreas protegidas, porque recordemos que el año pasado incluso eso se les restringió.
Estabilidad laboral y cumplimiento de los beneficios sociales. Recordemos que Marcos Usquiano y otros guardaparques fueron despedidos, aunque Marcos Usquiano volvió luego de una acción popular planteada por la Defensoría del Pueblo. Apoyo del Estado para resguardar las áreas protegidas de la minería ilegal y otros ilícitos y cesar la persecución penal que es iniciada por lo general por los mineros cooperativistas. Sigamos, por favor. Tenemos también unas observaciones que hizo la Unión Europea al trabajo que se está realizando en el sector medio ambiente. La Unión Europea, concretamente el embajador Michael Doxy, que estaba hasta el año pasado en esas funciones, ahora es otra persona, envió una carta al ministro de Medio Ambiente donde le pide describir mecanismos de control rutinarios que aplica el CERNAP y el Ministerio de Medio Ambiente, con especial énfasis en las medidas adoptadas para la preservación, detección y corrección de irregularidades y casos de fraude. Señalar si se han identificado riesgos, hallazgos o indicios de irregularidades y o casos de fraude en el CERNAP entre los años 2022 y 2024. Describir y cuantificar, si es posible, en esta instancia, toda acción, transacción o procedimiento que presente indicio o riesgo de irregularidad o fraude. No sabemos qué respondió el Ministerio de Medio Ambiente, como no sabemos muchas otras cosas que suceden ahí adentro. Pero, ¿qué pasa mientras tanto con nuestro medio ambiente? Mientras la institucionalidad del sector está en estas condiciones, ¿qué está pasando con los derechos ambientales de los bolivianos y las bolivianas? Muy bien, el Observatorio de Escazú, cuya coordinadora es Jenny Gruenberger, que está ya con nosotros, ha establecido que el 2024 se han producido 1.007 casos de vulneraciones a los derechos ambientales, pero además ha señalado que se han producido 16.044 derechos vulnerados de diferentes personas y del medio ambiente. Ustedes en esa lámina pueden ver la cantidad por casos, de eso nos va a hablar Jenny luego, pero además veamos que todo esto se produjo en el contexto del año más complicado para el medio ambiente por los incendios forestales. Tenemos una lámina que nos indica cuántas hectáreas se han quemado en Bolivia el año pasado. Según un equipo de geomática ambiental que ha sido convocado por el periódico El Deber para hacer un relevamiento de datos, se han quemado 14 millones de hectáreas en Bolivia el año 2024, considerándose el año más trágico en cuanto al medio ambiente. Recordemos que la Fundación Tierra contabilizó los datos hasta septiembre del año pasado, pero esta información abarca hasta los primeros días de noviembre, cuando hubo incendios hasta esa fecha. Muy bien, esas son las láminas, el contexto de fondo que tenemos para hablar de esta situación. Quiero darle la palabra en primera instancia a Daniela. Daniela, ¿cuál es tu percepción respecto a este manejo que se está dando en el sector medio ambiente? ¿Hay institucionalidad o no existe institucionalidad? Bueno, Mary, la verdad que ver las cifras es todavía más preocupante, ¿no? Porque obviamente vamos viviendo esta catástrofe, ¿no? Sobre todo los últimos datos que ha presentado el Deber en el último informe. Y dicho sea de paso que el gobierno no ha presentado justamente hasta la fecha información oficial. Entonces vemos que hay una falta completa de información oportuna para la ciudadanía para saber qué es lo que está pasando, dónde está pasando y qué se está haciendo, ¿no? Porque obviamente tenemos que entender de que hay un rol que deben de cumplir diferentes eh, instituciones de parte del gobierno, las cuales no están cumpliendo su función, ¿no? Y obviamente lo más preocupante es ver lo último que todos se han enterado de lo que está sucediendo dentro del Ministerio de Medio Ambiente, dentro del CERNAP, donde obviamente se están viendo todas estas vulneraciones a los derechos, se están viendo los casos de corrupción que tienen que seguir siendo investigados, obviamente, por la Fiscalía. Acabamos de ver en las noticias de que la Fiscalía de La Paz está dando el tema de la alerta migratoria contra el ex ministro de Medio Ambiente porque no lo encuentran. Y obviamente eso estábamos dando desde la sociedad civil y obviamente diferentes colectivos ambientales, el pedido de la alerta migratoria para todas estas personas que tienen estos casos, en los que tienen obviamente que responder,
y que se tiene que hacer obviamente toda esta investigación exhaustiva. Y además, no solamente eso, y ahí quiero adicionar obviamente el hecho de que los guardaparques están pidiendo una auditoría urgente. Creemos desde todas las posiciones que se debe hacer ese trabajo de una auditoría. No sabemos por qué hasta el momento la Contraloría no ha obviamente intervenido al CERNAP. Hemos visto obviamente que la Fiscalía presentó algunas pruebas en algunos medios de comunicación en donde mostraban las cuentas del exministro. Sin embargo, ya han habido las denuncias por parte de diferentes voces mostrando lo que sucedía en el CERNAP y vemos que no está habiendo esa misma acción inmediata para poder atender obviamente estas denuncias sobre la cuenta, la presunta cuenta en la que estaban haciendo estos aportes, llamémoslo así, porque obviamente están obviamente las pruebas en las redes sociales, en diferentes lugares, en donde obviamente los distintos funcionarios del CERNAP estaban haciendo estos pedidos de pagos irregulares, tanto a directores como a guardaparques, que vayan a esta cuenta y obviamente no sabemos con qué finalidad. Y obviamente no nos olvidemos que también está incluido ahí el exdirector Johnson Jiménez, a quien también obviamente se le tiene que hacer toda la investigación correspondiente para saber qué se ha hecho con el dinero dentro del CERNAP, porque obviamente vemos insistentemente que todos los años los guardaparques piden lo mínimo indispensable, Mary. Tal como lo decías y lo mostrabas, obviamente ellos piden lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Para cumplir su función, obviamente no hay vehículos, no hay ni siquiera combustible. En momentos de los incendios no tienen ni siquiera combustible para moverse. No hay la reposición, obviamente, de sus equipamientos, del equipo de EPP que tienen que tener para atender los incendios. Y dicho sea de paso, cuando ellos están obviamente reportando los incendios dentro de las áreas protegidas, no se hacía la atención inmediata. Y lo acabamos de ver en las cifras que has mostrado, es realmente una aberración ver que más del 50% del área protegida nacional, el ANMI San Matías, se haya quemado. Entonces ahí vemos obviamente que hay negligencia por parte de quienes están haciendo la dirección de todas de las áreas protegidas que son patrimonio de todos los bolivianos y bolivianas, y no se está atendiendo obviamente en el momento en quienes están en campo hacen y dan la voz de alerta. Lo mismo sucedió en el Parque Nacional Madidi. Entonces creo que es momento de llamar la atención a las autoridades, de que obviamente finalmente se escuchen las voces desde los territorios de quienes están cumpliendo una función fundamental de proteger lo que es de todos nosotros, para poder hacer obviamente una atención oportuna y efectiva con lo que se debe, de tener obviamente la capacidad de tener la transparencia, de mostrar qué es lo que se está haciendo dentro de esta institución, de acabar con el acoso, de acabar con los abusos, porque esto, querida Mary, no es de este año. Recordemos que la sociedad civil viene pidiendo, obviamente, la institucionalización del CERNAP desde el 2020, cuando comenzó la masacre blanca con el exdirector Teodoro Mamani, cuando hizo barrido en absolutamente todas las áreas protegidas, haciendo despidos injustificados y hasta ilegales, porque había un director, por ejemplo, que tenía su hijo que tenía obviamente minusválido, y aún así fue despedido. Despidieron a un guardaparque con su esposa embarazada, que luego de la presión social lo tuvieron que reincorporar, pero todos estos casos obviamente siguen estando bajo todo este acoso por los contratos ilegales que están
que se están haciendo, en el que obviamente son contratos que son solamente de un año, que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque obviamente los vuelven a recontratar cada año, pero estarían quizás, que eso es lo que tiene que investigar, obviamente, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, y bueno, todas las instancias pertinentes para entender de que están usando estos contratos anualizados de manera que le dicen, ok, ustedes no puedes hablar y si hablas o te rotamos, ¿no? De manera intransigente o no les renuevan los contratos. Entonces, obviamente estamos viendo este abuso por parte del CERNAP, de las autoridades, del Ministerio de Medio Ambiente, hasta del mismo presidente, porque recordemos que han habido envíos de cartas del guardaparques hasta el presidente que no han sido atendidas hasta el momento. Entonces, nos preocupa, Mary, porque son muchos años, esto no es de ahora, y obviamente desde la sociedad civil, todo nuestro apoyo para quienes están haciendo este trabajo de la protección y el cuidado de nuestro patrimonio, y esperamos de que se puedan obviamente atender las demandas, que no sea solamente una reunión para la foto, y que se vean resultados inmediatos y contundentes, ¿no? Con el tema inmediato de la auditoría, las alertas migratorias contra las personas que se tienen que hacer las investigaciones necesarias y obviamente la atención urgente de todos los pedidos de los guardaparques y algo muy importante, Mary, creo yo, este año que es electoral, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo el tesoro de todos los bolivianos, se tienen que tomar medidas drásticas, se tienen que abrogar las leyes incendiarias, se tienen que tener mejores planes de prevención y de atención y se tiene que tener información oportuna, transparente y coherente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que esperamos desde la sociedad civil. Muy bien, el tema es bastante amplio y bastante preocupante. Quiero darle la palabra a Jenny Grunberger, perdón por la expresión, a veces falla, pero bueno, quería preguntarte, Jenny, ¿a qué atribuyes este incremento de los casos de vulneración de los derechos ambientales en Bolivia? En realidad se han duplicado, ¿no? Recordemos que el año 2023 hemos tenido 582 casos y resulta que el 2024 suben a 1007 casos. ¿Por qué se da esta situación? Adelante, Jenny. Muchas gracias, Mary. En realidad, todo esto se debe a una situación, o sea, no podemos ver el tema ambiental desligado del tema social, del tema político y sobre todo del tema económico. Y lo que sucede es que el país ha entrado en crisis, o sea, el país no en los últimos 20 años, desde su creación ha sido un país que se ha basado en el extractivismo. ¿Qué quiere decir el extractivismo? El extractivismo se refiere a extraer justamente una gran cantidad de recursos naturales, poco procesados en general, commodities, para la exportación, no para satisfacer demandas del mercado internacional. Es así como Bolivia se ha desarrollado, es así como Bolivia ha vivido desde prácticamente su creación. Y quizás antes incluso hemos sido un país proveedor de materias primas. Entonces, en ese sentido, ha venido qué sé yo, la caída del gas, o sea, la economía se ha visto totalmente, digamos, debilitada. ¿Y a qué se ha recurrido? Se ha recurrido a los recursos naturales. Y vemos claramente dos fenómenos muy preocupantes, dentro de muchos otros, pero dos procesos preocupantes que me refiero a la extracción del oro, por un lado, que está destrozando no solo áreas protegidas, está destrozando cuencas, está poniendo en riesgo y está vulnerando los derechos no solo a un medio ambiente sano, sino también a la salud. Y por otro lado, la ampliación de la frontera agrícola. Porque lo que se quiere es, qué sé yo, o sea, se llame carne, se llame soya, se llame lo que se llame, son productos de exportación.
Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Y en la medida que somos más pobres en términos económicos, en términos de este modo de producción en el que estamos sumidos, bueno, vamos a ver mayor destrucción y, como decía Daniela, con mucho dolor estamos viendo la pérdida de lo más importante que tenemos. Lo más importante que es la naturaleza, no solamente por la importancia que tiene en sí la naturaleza, sino porque solamente a través de la conservación de la naturaleza nosotros vamos a lograr un verdadero progreso, un desarrollo que sea distinto al desarrollo actual. Entonces, el desafío que tenemos enfrente es muy grande, porque para revertir esta situación no es suficiente fortalecer la institucionalidad, no es suficiente fortalecer la legislación, tenemos que pensar en nuevos paradigmas de vida, tenemos que aprender o reaprender a primero sentirnos parte de la naturaleza, porque como humanos somos parte de la naturaleza y en la medida en que la destruimos, nos estamos afectando a nosotros también. Entonces, esta cantidad inmensa de vulneraciones está totalmente relacionada a una forma de producción y justamente a estos temas de incendios, de contaminación minera, de avasallamientos de tierras y entrando al tema de los guardaparques más específicamente, que está combinado con esto, porque en la medida que el guardaparque quiere defender las áreas protegidas y como que resulta un opositor a los procesos de desarrollo. Siempre los ambientalistas hemos sido vistos como quienes nos oponemos al desarrollo. Lo que no se entiende es que lo que nosotros queremos es otro tipo de desarrollo, entre comillas, no un desarrollo económico, sino un desarrollo integral que realmente beneficie no al capital, sino a las personas. Y ahí la naturaleza es fundamental. Entonces, todas estas cuestiones y estas vulneraciones que están sufriendo no solo los guardaparques, sino muchos defensores ambientales, o sea, están referidos, por ejemplo, al acoso laboral, a la agresión, a las amenazas, a la aplicación diferenciada de reglamentos internos en el caso del CERNAP, atentados contra discursos de interés público, cambios de destino sin remuneración adecuada, se criminaliza, audiencializa las protestas, se desacredita a los defensores, se los destituye injustificadamente, como es estos últimos casos que hemos visto. Hay estigmatizaciones, además se vive en un entorno de falta de garantías constitucionales y a los derechos humanos, no hay ninguna protección cuando los defensores los y las defensoras, tengo que decir, están en situación de riesgo, en fin, hay violación, violencia física, hay violencia psicológica, en fin, hay una cantidad inmensa de vulneraciones que están viviendo quienes defienden el ambiente. Pero bueno, todo esto se debe, para cerrar mi intervención, a una forma de haber definido la producción y el desarrollo que es totalmente contraria con la conservación, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es aprovechar toda esta riqueza cultural, esta riqueza natural, para pensar otras formas de crecimiento, si quieren incluso, pero que el crecimiento no sea la meta, que sea un medio para alcanzar justamente la calidad de vida, el bienestar e incluso vivir bien, del que tanto se ha hablado y tampoco se ha hecho al respecto. Gracias. Entonces tenemos una institucionalidad en caos por un lado, pero también tenemos un modelo de desarrollo que sería el causante de esta situación, ¿no? Agroindustria, minería del oro, etcétera, todo lo que está pasando en este momento en todo el territorio nacional y con especial preocupación lo que sucede en las áreas protegidas. Quiero mostrarles dos videos que nos resumen la posición de los guardaparques que ayer han estado en la Plaza Murillo ofreciendo sus declaraciones, dando sus puntos de vista respecto a lo que estamos hablando aquí, la vulneración de sus propios derechos. Los defensores de la naturaleza también están vulnerados en sus derechos. Vamos a escuchar en primera instancia a Marco Susquiano, que es el presidente de la Asociación de Guardaparques de Bolivia, con esta agenda que iban a llevar donde el ministro de Medio Ambiente y Aguas. Adelante. Donde vamos a abordar evidentemente toda la problemática, ¿no? de guardaparques, áreas protegidas a nivel nacional. Seguramente también vamos a hacer algunas recomendaciones y sugerencias con relación a la designación del nuevo director ejecutivo, que nosotros básicamente queremos que sea una persona profesionalmente competente, idónea, una persona neutral a organizaciones o dirigentes, ¿no? Que hayan
estado vinculados a temas de corrupción u organizaciones que tienen objetivos contrapuestos a las áreas protegidas, pero además evidentemente reclamando y exigiendo también el cumplimiento de una resolución que es la resolución 217, una resolución ministerial, por el cual el Estado se comprometió a generar 230 ítems para los guardaparques eventuales, traspasarlos al TGN, así que vamos a también plantear ese tema, abordar también la problemática, ¿no?, de las condiciones laborales precarias bajo las cuales están trabajando los guardaparques a nivel nacional, y va a ser muy importante, como le digo, este espacio con el señor ministro para que de primera mano él pueda escuchar no solamente a Marcos Juquiano, sino a los guardaparques de las diferentes áreas protegidas. Bueno, y esa reunión sí se realizó ayer en la tarde en La Paz, y lo único que sabemos del contenido de esa reunión es una declaración oficial que hace el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, a su propio equipo de comunicación y que se publica hoy en su página web. Y dice: los guardaparques son los guardianes de nuestro patrimonio natural. Trabajaremos para fortalecer su labor y asegurar que el CERNAP cuente con una dirección comprometida con la protección de la vida y los ecosistemas, dijo el ministro al portal del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Sin embargo, nos hubiera gustado tenerlo aquí para plantearle todas estas preocupaciones que estamos expresando. Le hemos invitado, le hemos llamado, le hemos dejado mensajes, pero no hemos obtenido respuesta. Sin embargo, tenemos también el punto de vista de otro guardaparque. Se trata de Víctor Hugo Arias. Él es de la Reserva de la Biosfera de la Estación Biológica del Beni. Lo escuchemos. Nosotros como guardaparque estamos olvidados del CERNAP, ¿no? Esto es a nivel nacional, no es solamente mi área protegida. Por esa razón nos encontramos aquí para reclamar nuestros derechos que nos corresponden como funcionarios públicos que somos aquí guardaparque nosotros. Bueno, nuestros campamentos se encuentran en estados muy críticos, están en malas condiciones. Ya ahora nosotros tenemos que hacernos cómo poder acomodarnos, porque más llueve adentro que afuera, y también necesitamos mantenimiento de nuestro vehículo, combustible que nos designen, y lo que a veces designan no da para nada, y equipamientos personales, por ejemplo, para equipos de campo, camping, mochila, no tenemos, no nos dota. El uniforme hay veces que nos han atrasado, y como ahora ya, por ejemplo, en nuestro contrato, muchas cosas no han excluido, por ejemplo, eso de la lactancia, eso del aguinaldo, ya no lo han incluido en nuestro contrato, y queremos nosotros que ser escuchados y ser atendidos, y que el personal del CERNAP que sea cambiado, porque ha habido bastante manoseo, porque digamos, nosotros allá en nuestras áreas protegidas, en todas las áreas protegidas, no tenemos condiciones como guardaparque. Por eso estamos aquí en la ciudad de La Paz ahorita. Muy bien, los guardaparques están pidiendo entonces que se cambie la visión del CERNAP, ¿no? Hasta hace poco, en el Ministerio de Medio Ambiente estaban ministros designados por el área de los interculturales, ¿no? Era una cuota de ese sector social el Ministerio de Medio Ambiente. Y en el caso del CERNAP hemos tenido a un representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y también a un representante de la Central de Pueblos Indígenas del norte de La Paz. Entonces uno diría, bueno, son sectores sociales, seguramente van a hacer una gestión auténtica de defensa de la madre tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa, Daniela Justiniano? ¿Qué pasa con estas personas que entran y luego cambian su visión, o es que ya tenían una visión en contra del medio ambiente y la naturaleza? ¿Cuál es tu percepción respecto a las personas y a las organizaciones sociales que tienen a cargo estas instituciones? Bueno, Mary, creo que el pedido obviamente que se está haciendo bastante fuerte ahora es de que necesitamos personas idóneas, ¿no? Más allá de movimientos sociales, creo que es momento de que estas instituciones sean llevadas de una manera realmente técnica, sumamente técnica, y que no hayan este tipo de conflictos de intereses y obviamente la sobreposición de intereses de sectores sociales con la protección de, obviamente, del patrimonio de todos, ¿no? Dentro de las áreas protegidas. Entonces creo que es bastante importante
que volvamos, obviamente, que se le devuelva al CERNAP su razón de creación y su razón de ser, porque obviamente ellos están llamados a hacer, obviamente, un cuidado integral, como bien lo decía, pues yo concuerdo muchísimo, ¿no? Desde el IDEMA con lo que están hablando, de todo esto que hay alrededor. Y es un tema también, ¿no? De visión de país, la meritocracia, que obviamente tendríamos que estar tocando y obviamente que sea por méritos, ¿no? Y no una suerte de, bien lo decía también en una nota la revista Nómada, un pasanacu, por así decirlo, en el que se estén pasando la posta a instituciones, movimientos sociales que no tienen esa vocación de protección técnica y que obviamente tengan la capacidad para enfrentar los desafíos que tenemos ahora de llevar al país adelante, entendiendo y haciendo esa conexión tan importante de que nuestras vidas y la existencia de todos depende obviamente de cómo se esté cuidando y protegiendo todas estas áreas que son de suma importancia. Que no nos vaya después a sorprender y lastimosamente me temo que es lo que va a suceder, es que el momento en el que alguien abre el grifo de su casa y no haya agua, recién ahí se den cuenta de la importancia que tienen los bosques para todos, de las temperaturas, cómo van a comenzar a subir y obviamente las funciones ambientales que nos proveen los bosques para hacerle frente tanto al cambio climático como a lo que estamos viviendo, porque tenemos que entender de que no podemos echarle la culpa a todo al cambio climático, ¿no? Esto es algo global y que viene de afuera, sí, completamente, pero ¿qué está sucediendo en nuestro territorio y qué está pasando? Si hemos perdido 8 millones, según los reportes que ha dado el deber, 8 millones de hectáreas de bosques y de ecosistemas que son tan importantes para la vida misma, entonces tenemos que tener gente capacitada para hacerle frente obviamente a estos desafíos y es preocupante pensar de que estamos obviamente ingresando a una época electoral en la que se va a hacer otra vez todo un cambio y yo creo que ahí tenemos que pensar muchísimo como ciudadanos cuál es el país que queremos, ¿no? O sea, cómo se va a enfrentar los siguientes 5 años, 10, 15, de sentar las bases de obviamente una atención integral a lo que se necesita eh, para que obviamente tengamos una mejor calidad de vida. Muy bien, Jenny Gramberger, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen como instituciones de la sociedad civil? El año pasado, LIDEMA y otras instituciones, UNITAS también entre ellas, presentaban una carta al presidente Luis Arce para pedirle un diálogo respecto a el modelo de desarrollo. Tú apuntas a que el tema es estructural. Evidentemente es estructural, pero ¿cómo resolver un problema estructural? ¿Hubo ese diálogo? ¿No hubo ese diálogo? ¿Qué toca en este año electoral respecto a esa propuesta de debatir un nuevo modelo de desarrollo? Bueno, Mary, diálogo no hubo y lastimosamente diálogo no hay. La problemática es demasiado grande y yo creo que tenemos que poner nuestra mirada hacia las próximas elecciones, porque ese es nuestro contexto. Y en ese sentido creo que es muy importante que trabajemos para que quienes se postulen a la presidencia, a la vicepresidencia, en fin, los frentes, los partidos políticos, incluyan dentro de su programa propuestas concretas y además que las cumplan. Ahora, el tema de la gestión ambiental es sumamente complicado, ¿no? Más allá de que exista corrupción, más allá de una sumamente débil institucionalidad, es complicado porque la población es como que no está preparada y creo que la gestión ambiental no se la puede dejar en manos solo de los gobiernos. La población tiene que actuar. Sin embargo, en ese momento cuando actúa, es reprimida, es maltratada, es estigmatizada, en fin.
Y algo que decía Daniela, ¿qué va a pasar cuando abran la pila y no salga agua? Pero eso ya pasa, ya nos ha pasado en La Paz, ha pasado en la Chiquitanía, eh, pasa bueno, acabamos nosotros de publicar un documento de testimonios y es tan doloroso ver cómo las comunidades se están quedando desiertas. ¿Por qué? Porque no tienen agua. La gente tiene que caminar muchísimo para conseguir un poco de agua. Están tomando en muchos casos agua contaminada. Se están quedando solamente las personas mayores en las comunidades. Todo el mundo está migrando desesperadamente. Entonces, esto nos está llevando a un desastre mayúsculo. Y estamos mirando cómo es justamente esta forma de desarrollo que tenemos, que es de muy corto plazo. Entonces, lo que se busca es solamente conseguir recursos como sea, a cualquier costo, en el corto plazo. Entonces, necesitamos visiones de largo plazo. Por eso Lidema también ha propuesto ya hace muchos años este tema de una visión de país. Necesitamos construirla, y no desde el gobierno, sino desde muy abajo, desde las comunidades. Y es la única salvación que tendríamos. Somos un país riquísimo, y no solamente en recursos para exportar, sino para vivir. Nosotros necesitamos cuidar fundamentalmente nuestra agua, es la base para cualquier vida, ¿no? Y bueno, y también los bosques y también los ecosistemas, porque eso nos permitiría tener una forma de vida acorde, nos permitiría tener mejor alimentación, una mejor salud, mejores ingresos, pero no sé cuál es la causa. Quizás son las presiones internacionales que no nos permiten optar por otras alternativas. Lo lastimoso, yo creo que el gobierno del MAS no es una excepción. Yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre los gobiernos han buscado, bueno, primero enriquecerse quienes toman el poder, porque no tengo el sentimiento de que nadie haya tomado el poder para hacer cambios, sino más bien como un botín de Estado, ¿no? Donde se logran, bueno, muchas ganancias de grupos de poder. Pero evidentemente en estos tiempos lo que más ha dolido ha sido la pérdida de oportunidad, porque a principios del gobierno del MAS las oportunidades eran maravillosas y todas se las ha tirado por la borda. Y eso es quizás lo que más duele en este momento, porque hemos retrocedido muchísimo y estamos frente a una situación que a mí me sorprende todavía que alguien quiera ser presidente de este país, porque es una tarea demasiado grande. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren ser? ¿Por qué todavía se pelean por gobernar este país? La verdad no entiendo, ¿no? ¿Qué tienen por detrás? No sé si tendrán buenas intenciones, pero yo creo que solamente con una sociedad civil muy fortalecida, que logre una adecuada gobernanza, vamos a poder salir adelante. Y para eso obviamente necesitamos diálogos, necesitamos apertura, necesitamos espacios de intercambio, pero también de acción. Y por eso decía al inicio, es una tarea muy difícil la que tenemos por delante, pero no nos queda más que enfrentarla, y ojalá sea de manera unida, aliados entre los más que podamos para hacer estas demandas. A propósito de lo que dice Jenny, Daniela, ¿tú consideras que la sociedad civil tiene un rol fundamental para encarar esta situación más allá de la acción política? Ya sabemos que se ha reclamado bastante, pero hasta ahora no se ven los resultados, concretamente en la protección de nuestro medio ambiente, de nuestras áreas protegidas. Qué contradicción, áreas protegidas que están desprotegidas. Parece, vamos a terminar haciendo un trabalenguas al respecto. Daniela, ¿cuál es el rol de la sociedad civil frente a este tema? Mary, yo concuerdo completamente con Jenny de que obviamente los ciudadanos tienen que tomar un rol protagónico en todo esto. Y creo que tenemos que dejar de usar esta suerte de que los candidatos son los que presentan los planes. No, o sea, yo creo que tiene que ser al revés. La ciudadanía tiene necesidades que no están siendo atendidas y tenemos candidatos que ni siquiera conocen las áreas protegidas. O sea, comencemos por ese punto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un candidato o quien quiera que sea que vaya a pretender hacer y mucho
el gobierno si no conoce estas necesidades. Y bien lo decía Jenny, ¿no? O sea, Bolivia es un país de tantos problemas en este momento, no solo en el tema ambiental, sino una suerte de problemas en todas las áreas, pero tenemos que entender de que obviamente el tema medioambiental es transversal de esas problemáticas. Entonces, creo que se tiene que comenzar a tener esta visión, obviamente, de que yo sueño realmente con tener candidatos, que lo diré en este momento, no veo en ninguno de los candidatos ninguna opción ambiental, o sea, que hable realmente de la manera en la que se tiene que cambiar la visión de país de una manera sostenible. Entonces sueño con que obviamente podamos tener a candidatos que realmente por vocación, no por un tema de solamente dar un discurso y de pretender ofrecer el cielo y las estrellas en estos momentos y que no lo cumplan, ¿no? Entonces creo que tenemos que cambiar ese sistema en el cual los políticos presentan sus planes y nosotros es como que, ok, escogeré al menos peor, porque creo que tenemos esa sensación desde hace muchos años en el que uno tiene que escoger al menos peor de todo, eh, y obviamente esa falta de liderazgo, de líderes con vocación de servicio, con vocación de atención a las necesidades de la población, de cuidado de nuestro medio ambiente, no lo estamos viendo. Espero de verdad que podamos en estos meses emerger esos liderazgos que necesita el país en este momento, porque yo personalmente no veo en ninguna de las opciones que han estado saliendo y obviamente exigir desde nuestro rol, porque bien lo decía nuestro cofundador de A las Chiquitanas, Gustavo Castro, quien quizás ahora no está con nosotros de manera presente, pero él siempre habló justamente del hecho de que nosotros, ellos son los empleados nuestros, de la ciudadanía. Entonces la ciudadanía tiene que exigirles cuáles son las necesidades y qué es lo que tienen que cumplir. Entonces creo que hay que tratar de ver justamente desde esa perspectiva, desde esa mirada, y plantear obviamente cuáles son las necesidades y qué es lo que se tiene que atender de manera urgente y primordial, ¿no? Para que obviamente tengamos un mejor futuro. Creo que nadie aquí piensa en todos estos temas para peor, si no es para mejorar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que retomar ese poder desde el pueblo. La democracia, eso es el poder del pueblo. Y ojalá, espero que podamos tener una opción en la que realmente podamos nosotros poner un voto de confianza para las próximas elecciones. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Daniela, quiero mostrarles un testimonio más. Se trata de Celso Aguilar, él es guardaparque de la Reserva Nacional de Toro Toro y nos va a hablar un poco del perfil de persona que quisiera al mando del CERNAP. Lo veamos, por favor. Nosotros lo que estamos exigiendo es que se haga un director idóneo con el compromiso, que tenga la experiencia, más que todo el compromiso, que trabaje por el bienestar de las áreas protegidas, de los 23 áreas protegidas, que tenga ese conciencia, que exhortamos al ministro que coloque un director comprometido para la defensa y la conservación de los recursos naturales como emana las normativas establecidas. Antes de irnos, quiero volverles a mostrar esta lámina del observatorio de Escazú, porque quisiera que Jenny nos cuente un poco más sobre este trabajo de observación que se está haciendo, desde cuándo se lo hace, y si es que, ¿qué está pasando con el acuerdo de Escazú en sí? Porque tomemos en cuenta que el Estado boliviano lo ha ratificado, eso significa que nuestros defensores ambientales deberían estar protegidos, no deberían ser penalizados, debería haber transparencia
transparencia en la información ambiental, pero ¿qué significan todas estas cifras, Jenny? Veamos, por ejemplo, el derecho más vulnerado, derecho de acceso. No, derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano, al desarrollo sostenible, 12.762 vulneraciones. ¿Qué significan estos datos, Jenny? ¿Desde cuándo se hace este trabajo de observación? Adelante. Gracias, Mary. El trabajo del observatorio ha comenzado el año 2022 y desde entonces estamos haciendo seguimiento eh, a, a las vulneraciones. Este seguimiento se realiza a través de medios de comunicación, otras fuentes secundarias y también algunos testimonios que se ha ido levantando. Esto lo digo porque quiero mostrar también que estos datos son parciales. Nosotros no tenemos acceso a toda la información, a todas las vulneraciones. No sé qué porcentaje cubriremos, pero definitivamente no es el todo, ¿no? Entonces, cada año que hemos ido haciendo los registros, nosotros registramos casos y en cada caso identificamos estos 5 derechos y cada uno de estos derechos tiene diferentes tipos de vulneraciones, ¿no? O sea, estos derechos son vulnerados de diferentes maneras. Entonces, el año pasado hemos registrado 107 casos. Y dentro de esos 1.007 casos, y dentro de estos 1.007 casos hemos identificado 16.044 vulneraciones. Evidentemente, las vulneraciones mayores son las del derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, porque es ahí donde se registran los casos de pérdida de recursos, de pérdida de medios de vida, y es atroz, pues es atroz cuando hablamos de minería, cuando hablamos de cambio de uso del suelo, o sea, las vulneraciones que sufren las comunidades, y no solo las comunidades, porque el año pasado todo el país ha sido vulnerado, todos hemos tenido nuestro aire contaminadísimo. O sea, en unos niveles alarmantes, y eso no se refleja en esos 12.000, tendría que poner la población que ha sido vulnerada, cuántos días ha sido vulnerada, multiplicar por eso y llegaríamos pues quizás a millones de vulneraciones, ¿no? O superaríamos los millones. Entonces es algo muy parcial, es simplemente para mostrar que realmente estamos mal y en que estamos mal. Entonces, bueno, los derechos a los que hacemos seguimiento son los derechos que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Los 3 derechos de acceso, que son los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales, y que ustedes ven bajos. Sin embargo, seguramente son altísimos, porque nosotros no sabemos la cantidad de demandas de información que existen y que no son respondidas. Solamente sabemos cuando hay un testimonio o cuando en la prensa se menciona esto. Lo mismo el derecho de participación. O sea, también es bajo porque no hay las denuncias, o sea, no tenemos todavía un mecanismo donde lleguen todas estas denuncias, se las pueda sistematizar y luego difundir. Lo mismo en el caso de acceso a la justicia, que se ve un poquito más, pero igual es muy parcial. Y bueno, en el caso de los defensores, estos casos están relacionados justamente guardaparques, bomberos voluntarios, instituciones que claman por algún asunto ambiental y que están o son estigmatizadas o son maltratadas, son perseguidas, en fin. Y bueno, eso es básicamente, y entonces estos son temas que hace seguimiento el Acuerdo de Escazú, y como el Acuerdo de Escazú es ley nacional, entonces es una de las leyes nacionales, una más de las leyes que no se cumple. Por eso antes decía, muchas veces no es importante, ya tenemos una muy buena legislación, seguramente tiene algunos vacíos, en fin, hay cosas que hay que actualizar, evidentemente, pero esa no es la clave es que haya gobernanza, que la sociedad civil, y cuando hablo de sociedad civil estoy hablando de absolutamente todos los bolivianos, salvo aquellos que momentáneamente están en función de gobierno, se empoderen, participen en la gestión. Y cuando hablo de gestión ambiental, no estoy hablando de bosques, no estoy hablando de agua solamente, estoy hablando de todo, porque el tema ambiental es un tema humano, no es un tema aparte de las personas. Nosotros como seres humanos también
también somos parte de este ambiente. Entonces, es un tema integral y nos preocupa muchísimo que las políticas, que la visión, que nada es integral. Todo, y últimamente es peor, todo es sectorial, no hay ni siquiera la capacidad de coordinar entre ministerios porque cada uno tiene su sector y vela y lleva agua al molino de su sector. Entonces no hay ni siquiera una capacidad de articulación. Y bueno, y en medio de esta desesperación por sacar divisas de donde sea, estamos destruyendo el futuro. Y es una lástima porque los jóvenes ya no ven futuro. Y eso me parece que es realmente lo peor que puede pasar. Antes de terminar, yo quiero destacar justamente el rol de la sociedad civil, porque el año pasado se han tenido acciones conjuntas que realmente han sido dignas de orgullo. Obviamente, en el tema de los incendios, la gente se ha indignado, ha trabajado, ha aportado para ayudar en esta tragedia. Sin embargo, dos acciones concretas el año pasado creo que nos han dado una luz de esperanza en el sentido de que la sociedad civil tiene un poder en su voz conjunta. Por un lado, recuerdan este juicio que hubo a los guardaparques por parte de una empresa minera que estaba operando en el Parque Madidi. Y finalmente, la justicia terminó dejando sin efecto ese juicio gracias a la acción de la sociedad civil organizada. Ese es un caso. Y el otro caso es la destitución de Marcos Usquiano y otros guardaparques que ha sucedido en diciembre, el 31 de diciembre del 2024. Igual, la sociedad civil salió a una sola voz a protestar por esa destitución, se hizo esa acción popular de parte de la Defensoría del Pueblo y la justicia nuevamente decidió restituirlo en su cargo. Entonces, pareciera que no todo está perdido si es que la sociedad civil se organiza y dice su palabra frente al Estado, frente al poder. Daniela, te agradezco muchísimo por haber participado con nosotros en el programa. Si quieres decirnos algo más, ahí está. Muchas gracias, Mary. Bueno, lastimosamente mandó igual un mensaje, Marcos, que siguen todavía en reunión. Entendemos que obviamente muchos de los guardaparques han hecho un esfuerzo enorme para poder estar en La Paz y poder tener estas reuniones. Creo que es momento que el gobierno, en todas sus instancias, no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente, sino en todos los que tienen que velar por el derecho que tenemos todos a un medio ambiente sano, de hacer la atención oportuna de todas estas demandas, de cumplir sus roles, de hacer su trabajo. Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que siga este caso, porque obviamente si bien el amparo constitucional que se presentó y que ganó la Defensoría con el caso de Marcos, todavía sigue con diferentes actores, como el caso del director de Guido García, del CAIA, los guardaparques de Manuripi, y diferentes guardaparques que a raíz de todos estos hechos que han estado sucediendo y que obviamente se han pronunciado desde las diferentes áreas protegidas, siguen estando con amedrentamientos dentro del CERNAP. Entonces, aunque se ha sacado a la cabeza, hay un aparato interno dentro del CERNAP que todavía sigue tratando de acallar voces. Entonces, desde la sociedad civil, obviamente todo nuestro apoyo a los guardaparques. Para ello, nuestro agradecimiento y obviamente nuestra admiración, y quizás darles obviamente ese mensaje de que no callen más. Creo que es momento de que ellos cumplan ese rol protagónico que tienen en las áreas protegidas, que están haciendo un trabajo increíble. Entonces creo que es importante que ellos entiendan que tienen que alzar la voz desde su lugar para que se dejen de tener todos estos abusos, atropellos y acciones ilícitas. Entonces, creo que esperamos que obviamente todos ellos sigan eh, sumándose a estas denuncias, a destapar todo esto, porque creo que tenemos que hacer esa limpieza completa dentro del CERNAP, que haya la auditoría necesaria. Y para la sociedad civil creo que tenemos que seguir atentos, tenemos que seguir organizados y obviamente no dejar de ser reactivos. No creo que siempre es lo que nos sucede, de que llega el momento y otra vez reaccionamos. Entonces creo que tiene que haber
más organización, más coordinación y exigir obviamente el cumplimiento de las funciones y los deberes de los tres niveles del Estado. ¿No? No nos olvidemos que no es solamente un tema del gobierno, del ministerio, del CERNAP, sino también de las gobernaciones que están también siendo negligentes y de las alcaldías. ¿No? Entonces creo que los tres niveles del Estado tienen que cumplir esos roles y obviamente cumplir sus funciones. Y bueno, esperemos que los próximos meses no volvamos a vivir otra catástrofe. También tenemos que hacer nuestra parte como ciudadanos y bueno, estar ahí para obviamente cumplir ese rol de defensa y de cuidado desde cada posición que nos toque. Así que igual desde Alas Chiquitanas nosotros vamos a seguir apoyando en lo que se pueda tanto a guardaparques, bomberos voluntarios y comunidades que sufren. eh, obviamente los impactos de todo lo que hemos vivido el año pasado, bien lo decía Jenny, hemos sido millones de personas las afectadas, entonces tenemos que obviamente seguir en esa defensa y en esa lucha. Si no, nos va a tocar ir a votar con el humo como telón de fondo, ¿no? En agosto Así es. de este año. Jenny, muchísimas gracias por tu predisposición con Sumando Voces y por traernos esos datos tan importantes del Observatorio de Escazú. Bueno, estamos agradecidos somos nosotros como Lidema y bueno, es excelente el trabajo que ustedes realizan y muchas gracias por la difusión y este espacio que nos abren. Muchas gracias, un gusto Daniela y que tengan un lindo día. Muchísimas gracias a ambas. Quiero, amigas, amigos, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden que nos encuentran en Facebook en Sumando Voces Bolivia. Estamos en X en Sumando Voces Bo. Nuestra cuenta de TikTok es sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. Recuerden, este es un medio de comunicación de la sociedad civil, se enfoca en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Seguiremos trabajando en esa línea y en ese marco el próximo jueves volveremos con otro tema de interés de la gente. Les agradecemos por haber estado con nosotros. Nos vemos. Chao, chao.